Hay momentos que, aunque breves, dicen más que 1000 palabras. Instantes silenciosos que dejan ver lo que no siempre se expresa abiertamente. Uno de esos momentos inolvidables ocurrió durante una de las presentaciones de BTS en la Asamblea General de las Naciones Unidas, un evento histórico para el grupo, cargado de responsabilidad, emociones y orgullo. Y fue ahí, en medio de un entorno tan formal y significativo, donde se manifestó con claridad la conexión única que existe entre Jungkook y Jimin. Durante uno de los discursos, Jimin cometió un pequeño error al hablar, algo que en otro contexto habría sido insignificante y hasta gracioso. Como suele ocurrir entre ellos, los miembros comenzaron a bromear al respecto, siguiendo ese ambiente de confianza y camaradería que los caracteriza. En situaciones normales, Jungkook habría sido uno de los primeros en unirse a la risa. Su energía natural, su carácter espontáneo y su afinidad con el humor grupal lo hacen casi siempre parte de esos momentos ligeros. Pero esta vez fue diferente. Jungkook no se rió, no por falta de complicidad, sino porque captó algo que tal vez los demás no vieron en ese instante. Solo necesitó una mirada para saber que Jimin no estaba disfrutando del momento. Bastó un gesto, una expresión mínima, para que él entendiera que algo no estaba bien. Porque Jungkook lo conoce. No solo sabe cómo habla o cómo se mueve, sino que ha memorizado cada una de sus reacciones. Sabe que Jimin es exigente consigo mismo, que no se permite errores, que lleva una presión interna que a veces no muestra. Sabe que, aunque intente ocultarlo con una sonrisa, hay veces en que algo tan pequeño como un fallo en público puede incomodarlo profundamente. Al ver que Jimin no sonreía como los demás, que su mirada bajaba con ese gesto que solo él tiene cuando se siente frustrado consigo mismo, Jungkook reaccionó. Sin necesidad de decir nada, con solo un cambio en su actitud, logró transmitir a los demás que no era momento de seguir. No era una gran escena, ni una intervención evidente. Fue algo sutil, casi imperceptible para quienes no los conocen a fondo, pero suficiente. La broma cesó, el ambiente cambió, y Jimin, aunque aún visiblemente serio, no tuvo que pedir comprensión. Jungkook ya lo había hecho por él. Y no, esto no significa que los demás no lo aprecien o que quisieran incomodarlo. Al contrario, las bromas entre ellos siempre han sido parte del cariño que comparten. Pero lo que diferencia a Jungkook es la manera en que lee a Jimin. La forma en que, sin palabras, puede identificar cuando algo deja de ser divertido para convertirse en un motivo de presión. Lo conoce con una profundidad que va más allá de la rutina diaria. Lo observa, lo cuida, lo entiende. Ese momento en la ONU quedó grabado no solo por la importancia del evento, sino porque fue una prueba silenciosa, pero elocuente, de esa conexión que tanto ha llamado la atención a lo largo de los años. Una prueba de que hay lazos que no necesitan explicarse, porque se revelan en los detalles, en una mirada que lo dice todo, en un gesto que protege sin llamar la atención, en una lealtad que se manifiesta en los momentos donde el corazón necesita ser comprendido sin tener que hablar. Esos son los momentos que no se olvidan, porque en ellos, sin necesidad de confirmar nada, se revela la esencia de una relación especial, auténtica y profundamente interconectada.